¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde lluviosita en su hermosísima ciudad, Jalapa. Y bueno, estamos aquí para presentar el libro Distancias, ¿cómo se llama? Por los caprichos de tu corazón, de los caprichos de tu corazón, de Marisela Guerrero, publicado por El Ala del Tigre, de una colección de la UNAM. Y bueno, voy a leer un texto que escribí que se titula Para volver al futuro no hace falta un DeLorean. Con una Plymouth azul en la memoria es más que suficiente. Antes que nada, quiero agradecer a Marisela Guerrero por invitarme a presentar este libro que leí con mucho amor, mucha admiración y mucha indefensión aprendida. Ya sé que cualquier obra de esta autora, cuyo origen puede trazarse desde Piedras Negras, Coahuila, hasta Iztapalapa, en la Ciudad de México, es capaz de destrozarme en 1000 delicadísimas formas y con mecanismos fascinantes dentro de su propia complejidad. Así que, con temblor en mis patitas, no pude sino dejar de retrasar la lectura del libro porque el tiempo y las distancias que, como lo explicará ella misma en Distancias de los caprichos de tu corazón, publicado en la colección El Ala del Tigre de la UNAM, tienen formas muy barrocas o muy lisitas, dependiendo de acortarse. Los paratextos, esa señalética gravitacional que nos indica rutas y velocidades para adentrarnos en territorio del significado, son la primera parada en este recorrido para volver al futuro. Los paratextos pueden ser títulos, créditos, página legal, agradecimientos, dedicatorias, colofón, índice, notas al pie, cuarta de forros, etc. En el caso de Distancias, el primer paratexto y más visible está en ese alargamiento del título, de los caprichos de tu corazón. Como sabemos, este es un verso de La Barca, letra escrita por Roberto Cantoral. Una letra que me es tan familiar por los gustos de mi padre y abuelos como el municipio de La Barca, Jalisco, de donde es mi abuela paterna. Perdón por hablar de mí, pero es que este es el mecanismo de Distancias, apelando a la poética de la música popular que a muchas de nosotras nos acompañó mientras nuestros padres y madres nos conducían a lugares de todo tipo. Marisela Guerrero tiene una red de significantes de los que no podemos escapar. A lo largo de 10 secciones, la autora va describiendo un viaje que hace con su papá a Piedras Negras, Coahuila, para, y cito, ver por primera vez el lugar donde nació mi abuelo y colocar una piedra para refundar una historia propia y a colores que quizá reconsidere desde otras orillas a la famosa industria nacional. Así, fin de la cita, perdón. Así pues, la conductora de este libro activa el switch de encendido de toda su historia y crea combustión dentro de su propia poética. Pero ese viaje no es sino el vehículo de muchos otros, el de las relaciones, distancias y tensiones con sus hijos, con su madre, con los dineros, el trabajo, la amistad y el amor. Todas las economías que nos son indispensables son transportadas en diversos autos. Una Plymouth azul del 61, un Gremlin que le da un besito a unas escaleras con paisaje playero, cuadritos de 10 centímetros con los que una niña empezará a escribir y describir distancias y cercanías, un Ford Fiesta y una metáfora que nunca termina de pagarse. Porque Marisela afirma, retomando la voz de la autora que habla por la radio, abro cita, no sé si sabías que en Grecia los sistemas de transporte se llaman metáforas, fin de la cita. Y el lenguaje es un sistema de transporte dentro del cual el lenguaje poético es el que nos mueve más rápido a otros sitios, a otras realidades y a otros tiempos, porque el tiempo del poema es uno propio, una cápsula suspendida. Es así que iniciamos el viaje primero al pasado a bordo de una Plymouth que en mi cabeza no puede ser otra que la Guayina azul del mismo año en que nació mi papá, 1953, y que ahora a veces todavía refulge bajo el polvo en la cochera de casa de mi madre.
Mi abuelo la compró para movilizar a su esposa y 9 hijos y a veces a sus padres y hermanas desde Guadalajara hasta Utlán y de regreso y a veces hasta la playa. Esa misma Guayín que saludó un día a Marisela y que, aunque no sea la misma que la de ella, nos transporta este cauce a este libro. Dice Marisela Guerrero: hay que reconocer que la industria automotriz internacional mantiene sus distancias en todo el mundo y que, pese a la ley de importación de 1960 de la industria automotriz nacional, en 1961 en México también había Plymouths azules como animales hambrientos pidiendo que les dieran de comer entre las multitudes. La memoria histórica que la autora de este libro echa a andar a partir de la industria automotriz de los años 60 y 70 en México, en donde se asoma la voraz globalización y la guerra sucia, es la estación de servicio donde llega cada tanto a cargar combustible. Porque el viaje, desde luego, también está hecho de pausas y retrocesos. Las secciones de este libro están nombradas a partir de diversos cálculos. Y voy a leer un cachito de un poema de Marisela. Entre la Ciudad de México y Piedras Negras hay una distancia de 1,253,8 kilómetros más o menos. Entre 13 y 15 horas de viaje. La velocidad que podríamos alcanzar oscilaría alrededor de los 94 kilómetros por hora. Si salimos a las 6 de la tarde y no nos detenemos mucho, llegaríamos en 13 horas y 20 minutos y así podríamos llegar a las 7:14 de la mañana del día siguiente para desayunar. Además, necesitaríamos 1,862 pesos moneda nacional para pagar alrededor de 94.3 litros de gasolina. Eso ya no se puede. Así, la distancia medida en kilómetros, horas, velocidad, litros de gasolina y dinero será solamente un pretexto para hablar de lo que se transporta realmente en el auto. La memoria del abuelo chofer y ciclista y paciente, el amor entre una hija y su padre y las fisuras que empiezan a abrir nuevos caminos para encontrarse de otras formas. Quien escribe el libro es una mujer conduciendo y, a la vez, reproduciendo las voces, las charlas, las historias y los accidentes de otras mujeres conduciendo los tipos más diversos de bólidos y con los más diversos contenidos. Llamadas telefónicas con su madre, entrevistas con escritoras que sepan conducir, que manejen autos, chistes con sus hijos y, desde luego, boleros de los Panchos y sabrosuras de Chicoche. Es a bordo de la barca que sucede esta travesía. François Sagan, una de los tripulantes de esta barca, ya conducía el Buick de su papá a los 18 años, el año en que nació mi padre, incluso antes de la entonces jovencísima autora tuviera licencia de conducir. Sagan dijo alguna vez que quien nunca ha amado la velocidad, nunca ha amado la vida, nunca ha amado a nadie. Marisela Guerrero recompone esta afirmación para decir que el amor no está en la velocidad, sino en las distancias heredadas y en recorrer desde la intuición y los caprichos de mi corazón. Estos recorridos se darán también hacia adentro del lenguaje, al bordear, detenerse y perseguir el curso de las funciones, la mecánica, de las palabras. Así, los verbos chocar, estrellarse, colisionar y otros aledaños serán cuidadosamente trasladados si pensamos en una de las formas de traducción que apuntaba Rockman Jacobson, es decir, la traducción como explicación, como paráfrasis a este libro. En 1929, la revista tapatía Bandera de Provincias publicó la traducción que realizaron Salvador Novo y Gilberto Owen de un ensayo del autor estadounidense Waldo Frank, entonces de gira por Latinoamérica, titulado Maquinismo norteamericano, la velocidad. En él, Frank afirma que una persona de poder es una persona que vive en un perpetuo movimiento, vive en una eterna frontera, vive en el mañana. Su razón es que no digiere lo que ha adquirido. Hacerlo es labor de contemplación y de amor. Lo importante es adquirir. Una vez alcanzado un punto, todo lo que hay que hacer es ir al punto inmediato. En consecuencia, el rasgo distintivo de la persona del poder es la velocidad. El automóvil es el símbolo del poder porque es el cuerpo mismo del movimiento.
Una consecuencia creciente del hábito de la velocidad es la superficialidad en el pensamiento, en emoción y en imaginación. Partiendo de esto, podemos decir que Distancias de los caprichos de tu corazón de Marisela Guerrero es un contramanifiesto de la velocidad. Es una rampa de frenado para buscar una cuna, una raíz, un sedimento. Es un gato hidráulico que detiene y levanta para retomar el movimiento del DeLorean en el que cabemos todos. Ese DeLorean imaginario que nos mantiene aquí, apretadites unas contra otras, cantando a coro, supiste esclarecer mis pensamientos. Gracias. Muchísimas gracias, sí, fue un texto muy genial y una cosa muy maravillosa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Y pues si gustan, les leo unos poemas. Leo unos poemas y después platicamos. ¿Cuándo habré escuchado esa canción? Solo Dios, pero era muy chica, muy. Hoy, frente a un muro de roca, la recuerdo, y esta humedad, pura López Colomé. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Licencias. Hemos pensado en viajar a Piedras Negras, Coahuila. Ahí nació el padre de mi padre y no sabemos otra cosa, que le gustaba arreglar autos, o eso creemos, porque tuvo un taller mecánico en la colonia Polanco y una licencia de chofer y conducía y arreglaba autobuses que atravesaban la ciudad. El padre de mi padre es una instancia, el padre de mi padre es un chofer conduciendo en tiempos remotos y ajenos, de los que tenemos el nombre de un lugar y una fotografía en una licencia de conducir en la que resaltan sus enormes ojos negros. Una clave y una fecha, licencias arbitrarias a un paisaje, Texas, Nueva Orleans, Eagle Pass, Piedras Negras. Un hombre ajeno del que desconocemos todo. Túnel. Te conté que estoy en busca de escritoras que sepan conducir, que manejen autos, que conduzcan, explorar si mientras aceleran o detienen el auto se les ocurren cosas. Cómo perciben la velocidad a medida que aceleran. Dicen los investigadores que la percepción de la velocidad es un tema relevante para reducir los riesgos de accidentes. Dicen las investigadoras que también deben considerarse las representaciones de la mujer en la cultura para reducir el riesgo de puntos ciegos. Dicen investigadores e investigadoras que al conducir automóviles y escribir ficciones, siempre se produce un efecto túnel. Plymouth azul. El Plymouth parecía un animal azul y anguloso de un zoológico pidiendo que le dieran de comer. Un bollo, un plátano, Arundhati Roy. Escribir con la imagen de un auto en la cabeza en medio de una manifestación. Escribir algo sencillo, algo complejo y algo mágico. Un animal en medio de una multitud. Gozar la imagen y las posibilidades. Un auto como un animal hambriento. Una niña que nace en 1961 que ve un Plymouth azul en medio de una multitud. Considerar que en 1961 pasaron muchas cosas en el mundo. En 1961, los niños que ya habían nacido esparcidos por el planisferio veían Plymouths y otros autos, como los de la marca Rambler, que circularon en la República Mexicana a una distancia de la ciudad de Kerala de más de 15.094 kilómetros en línea recta, es decir, 9.380 millas u 8.150 millas náuticas.
De querer visitar Kerala y ver de propia mano el evento donde el Plymouth es un animal hambriento, habría que tomar un aerostático que a una buena velocidad de 50 kilómetros por hora llegaría en 301 horas y 53 minutos, algo así como 13 días, aunque a la distancia habría que salvar una gran distancia. Por otro lado, hay que reconocer que la industria automotriz internacional mantiene sus distancias en todo el mundo y que pese a la ley de importación de 1960 de la industria automotriz nacional, en 1961 en México también había Plymouths azules como animales hambrientos pidiendo que les dieran de comer entre las multitudes. Bien. Que tiene que ver con pues cómo vamos tejiendo estas distancias y cómo a veces las acortamos y cómo a veces no. Cuando me distancié del papá de mis hijos, hicimos dos cosas en la casa para recuperarnos. Una, comenzar a leer el Quijote porque así lo pidieron los chamacos, entonces yo les dije que si de veras querían eso y me dijeron que sí, que querían que leyéramos el Quijote y entonces comenzamos a leer el Quijote y la segunda cosa que hicimos fue aprendernos un canto náhuatl, una canción de cuna náhuatl. Y esas dos acciones, esas dos recuperaciones y apropiaciones del lenguaje nos permitieron transitar unas distancias bastante complicadas. Y ahora todo está un poco mejor, creo. Entonces, bueno, esto para compartirles ese canto. Makochi piten sin, mano kosteka no pitelon sin, mano kosteka no sokoyotsin, makochi kochi pitelon sin. Marsupias. Una distancia puede registrarse de formas diversas. La más conocida quizás sea a través del sistema métrico decimal. La dimensión de la distancia que existe entre dos entidades o dos puntos puede percibirse distinto, medirse en nubes, pétalos de diente de león, gotas de rocío o tazas de leche con café, arrullos, obcecaciones. Las formas y medidas para precisar una distancia son variadas y disímbolas según el punto de vista del observador. No hay método científico para precisar la distancia o cercanía que se establece entre los padres, las madres y los hijos e hijas. Un gesto, un aullido o tibiezas que se alejan o se acercan. Una madre, por ejemplo, mantiene una distancia inmediata con su hija que acaba de nacer. La guarda en el regazo, se apoya en telas o rebozos para improvisar marsupias en las que las crías están tan cerca de la teta que emana leche como un ojo de agua en medio de un manglar iridiscente. La misma madre, a unos cuantos kilómetros, en la misma ciudad, 8 o 9 años después del nacimiento de su hija, podrá separarse un poco, aunque quizá la percepción de la lejanía o cercanía de su hija dependa más de los tonos de voz y de la posibilidad de verse en un jardín al siguiente fin de semana y orar frente a deidades elefánticas imaginarias.
una hija que se comunica con su madre algunas veces por semana, independientemente de si duermen en la misma ciudad, considerará muy cercana la relación si pueden hablar libremente de las cosas que les pasan, mientras cocinan al momento de telefonear o mientras una prepara el café y el desayuno para sus comensales y la otra se dirige lo más rápido que puede a la oficina conduciendo un auto que aún no acaba de pagar. Un padre y una hija mantienen sus distancias y cercanías con tiento. A veces un tono, una explicación no pedida, un dato que se escapa por el rabillo del ojo los separa y lo saben. Son cautos. Telefonean poco, se cuentan poco y cuando lo hacen procuran mucha atención para no perderse en vericuetos de interpretación y callejones sin salida. Mi padre y yo una vez nos distanciamos por una llamada telefónica. Mi padre y yo nos convertimos entonces en los extremos de un hilo tenso, al que el más mínimo roce le provocaba un sonido agudo y violento. Ese vínculo en tensión no era la cuerda de una guitarra o la cuerda vocal de un mamífero confortando a otro, sino la más terrible y aguda tripa de gato siendo rasgada abruptamente. Mi papá y yo hemos sido a veces una distancia que aúlla. Brinquitos. Calculamos las distancias en el cuaderno con brinquitos. ¿Cuántos brincos salta la ranita del 6 al 15? Del 6 al 24, del 6 al 41. ¿Cuántos brinquitos da una ranita para crecer y tomar distancia de aquello que la puso triste? Y si no es una ranita, sino un borrego en medio de la plaza que tiene que dar brinquitos, obligado por un patrón, un jefe, un director, o la mariposita a la que le rompieron el uniforme en el patio de la escuela. Los cálculos de las distancias se ondulan en sueños o en predicciones económicos sociales. Los cálculos de las distancias se estremecen ante las desapariciones, incluyendo la de la industria nacional, con todo y su promesa de desarrollo. ¿Quieres que platiquemos un poquito? Sí, bueno, un aplauso. Muchas gracias. Sí, qué bonita lectura y cancioncitas. Decía Marisela que deberíamos haber traído un trío porque la canción de los Panchos pues es, digamos, el hilo que va desarrollando todo el libro. Todos los poemas pues van intercalados, ¿no? Y me gustaría saber, Mariselis, ¿cuánto te tardaste en escribir el libro? ¿Cómo nació la idea? Y no sé si quieras compartirnos cómo lo vio tu papá, porque finalmente pues es muy presente y bueno, por lo general la poesía se considera como, es un género autobiográfico, pues es muy difícil, me imagino, distanciarse de una lectura así. En el caso de tu papá, ¿qué te ha dicho? Pues está muy contento. Además, pues este libro ya se escribió a una distancia considerable de los acontecimientos que le dieron lugar, ¿no? Entonces, estas distancias también nos permiten ver las cosas distinto. Es como cuando las mamás te dicen, pero un día vas a saber de lo que está pasando cuando tengas tus propios hijos. Pues más o menos algo así pasó. y bueno, pues era importante también para mí hacer ese trabajo de acortar la distancia, ¿no? Y
y de resolver también muchas cosas que estaban ahí a través del lenguaje, ¿no? Me parece que el lenguaje nos permite hacer muchas cosas y entre otras, bueno, pues acortar las distancias, ¿no? Y bueno, este libro lo comencé a escribir en el 2018. Estaba en Buenos Aires y me puse a investigar sobre el tema de las distancias matemáticas, ¿no? Y después me puse a investigar lo de los autos y poco a poco empezaron a salir como las ideas y además, bueno, estaba muy reciente el fallecimiento de mi abuela paterna y empezaron a llegar fotografías y recuerdos que tenía mi abuela muy celosamente guardados y entre esos materiales llegó la tarjeta de conducir de mi abuelo, que tenía fecha de 1934, mi papá nació en el 51 y pues al empezar a hacer esos cálculos pues estaba muy cañón, ¿no? Porque de toda esa historia pues seguimos teniendo muchas incógnitas, ¿no? Y este libro pues es una investigación sobre esas incógnitas y es una investigación sobre todo de las emociones que hay guardadas en la familia, ¿no? Un poco. Y por otro lado, pues es también un desafío a nuestros imaginarios sobre los coches, ¿no? Porque casi siempre pareciera que las mujeres no conducen, ¿no? O hay un chorro de clichés contra la forma en que conducimos, ¿no? O sea, ay, manejas como vieja, manejas horrible, no sé qué. Y en realidad las mujeres conduciendo pues también son un asunto súper importante y relevante, ¿no? Para la economía, sobre todo, ¿no? Y en las representaciones literarias o cinematográficas, cuando hay mujeres al volante, lo que hay es una gran transgresión y siempre hay como un tema de rebeldía y de enfrentarse al mundo, ¿no? Las más clásicas son las adoradas Thelma y Luis, ¿no? O recientemente la película Carol, ¿no? Que también ocurre en un viaje, ¿no? De dos mujeres que se aman. Entonces, para mí era también como muy necesario jugar con esa imagen, ¿no? De mujeres al volante, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí me gustan los coches, ¿no? Y por otro lado fue también un desmarcarme un poco de algo que ocurrió con El sueño de toda célula, ¿no? O sea, es un libro donde también abordo temas que tienen que ver con el lenguaje, con la familia, con la compasión, con la esperanza y con nuestro entorno, ¿no? Los árboles, las plantas, los animales. Pero después se puso de moda el tema, ¿no? O sea, ya todo el mundo quería tener su libro y hacer sus abrazadas del libro y de árboles, ¿no? Está muy padre, está muy bonito y qué bueno que esté pasando. Pero para escribir este libro me pareció como necesario jugar con otros temas, encontrar otras formas de decir eso que estaba diciendo allá mediante imágenes,
pues orgánicas y naturales, ¿no? O sea, encontrar ahora en la máquina, pues que también generamos afectos, ¿no? O sea, los coches para muchas familias son objetos donde guardamos historias importantes, ¿no? Entonces, un poco la investigación en este libro, pues fue eso, o sea, encontrar esas historias en los autos de la familia, muy particularmente pues la Rambler que estrellé contra las escaleras, ¿no? A los 3 años. ¡Ay, ese poema! Espérenme, en lo que lo encuentro, les hago una advertencia. No se vayan a asustar cuando compren su libro y lo encuentren así. Es una forma contemporánea de la edición. Son libros cosidos. Entonces tiene también esta cosa como de libro objeto, libro de arte, y bueno, también aprovecho para agradecer a la UNAM y a las editoras, pues todo el cuidado que hicieron con el libro, a los diseñadores que la verdad les quedó muy, muy genial. Esta colección es una colección muy bonita que reactivó la UNAM el año de la pandemia, ¿no? En el 2020, y bueno, hay libros muy, muy valiosos en esta colección, ¿no? Está, por ejemplo, uno de Ruperta Bautista, está el de Rodrigo Flores, y Yelitza Ruiz, o sea, otros poetas que también vale muchísimo la pena conocer. No, ahí va el de la Gremlin. Gremlin, 1980. Salvando las distancias, el primer auto encendido que eché a andar fue una Gremlin en 1980. El primer auto encendido que eché a andar se estrelló contra las escaleras de la casa de mis padres. La primera vez que eché a andar un auto encendido tenía 3 años. La primera vez que eché a andar un auto encendido se estrelló contra las escaleras de casa de mis padres. Entre la primera vez que eché a andar un auto encendido y la segunda vez que eché a andar un auto encendido pasaron alrededor de 20 años. Entre la primera vez que eché a andar un auto encendido y la segunda vez que eché a andar un auto encendido, ocurrieron muchos eventos alrededor de la escalera de casa de mis padres, alrededor de la relación con mi padre, alrededor de la relación con los autos, alrededor de la industria automotriz mexicana, alrededor de la manera de registrar distancias. A muchos años de distancia, mi padre y yo pretendemos viajar juntos para salvar una distancia. Colisión. La mañana del 10 de marzo de 1980, el auto Gremlin 1980 colisionó contra unas escaleras. La mañana del 10 de marzo de 1980, el auto Gremlin 1980 chocó contra unas escaleras. La mañana del 10 de marzo de 1980, el auto Gremlin 1980 se estrelló contra unas escaleras. Y aquí es preciso hacer un paréntesis para hablar de la reflexividad e irreflexividad de los verbos. Me gusta mucho esa parte donde te metes con la gramática y también con la transitividad de los verbos, y estaba pensando también en, bueno, porque justamente se pone a hablar, ¿no?, de estos, las diferencias de cómo se relaciona la acción en estos verbos con los objetos. Y estaba pensando también en la, ¿cómo se llama esta característica de los tiempos verbales en cuanto a duración? Se me acaba de olvidar.
Pero, por ejemplo, generalmente cuando van conduciendo, se dice, íbamos pasando por... Entonces, ese íbamos tiene una duración en el pasado, ¿no? Que es la misma que cuando contamos sueños. Los modos verbales. No son los modos, son los... Híjole, es que es modo y... Modo, tiempo. Bueno, no importa. Ya se nos olvidó la gramática del español. Pero bueno, me gustó mucho esa parte donde desmenuzas como la función de esos verbos, ¿no? Como... Sí, tiene cuando nos dedicamos a la poesía, pues generalmente provenimos de escuelas de literatura y lengua, ¿no? Y las clases de español superior generalmente son las aparentemente más complejas de la carrera, ¿no? Pero son muy divertidas y además nos permiten reflexionar muchísimo sobre esto, o sea, cómo el lenguaje es tan dúctil, tan maleable a partir de pues pequeñas estrategias, ¿no? Como los tiempos verbales, los modos verbales, y esas reflexiones se plasman aquí justo con este tema de si chocaste, colisionaste, te estrellaste, ¿no? O sea, tenemos como muchas palabras para hablar de ese evento del choque, ¿no? Entonces, pues por ahí empiezo a jugar y hay una parte que se intentó corregir, ¿no? Para que el texto fuera afín a las reglas de la RAE, pero para un poeta, pues eso es como, ¿por qué le voy a rendir pleitesía a una Real Academia que no es mía, que no me interesa? Y entonces pues no nos vamos a ajustar a la RAE, por supuesto. Como cuando trabajamos como editoras y correctoras de estilo, pues no nos queda de otra. Pero cuando trabajamos de poetas, nos revelamos. Perdón, pero yo creo que sí nos queda de otra. Como que siempre se nos olvida que los diccionarios los hacen personas y los hacen instituciones. Entonces, pues perfectamente podemos citar, está el Diccionario del Español de México del Colegio de México, o está, bueno, también el de la Academia de la Lengua Mexicana, Academia Mexicana de la Lengua. Entonces sí tenemos opciones, ¿no? Y este comentario que haces, que es un comentario finalmente político, ¿de a quién estamos apelando como una autoridad, digamos? Claro. Entonces, bueno, eso dio pie para una nota al pie en un poema. Se los leo. Choque. En octubre de 1990, la revista El Correo de la UNESCO edita el volumen temático El mito del automóvil, donde, entre otros muchos artículos, recuperan un pasaje de la escritora Françoise Sagan, donde dice: sucede de noche en un camino perdido y a veces de día en regiones desiertas. Sucede en momentos en los que las expresiones prohibición, uso obligatorio, seguros sociales, hospital, muerte, no significan nada, anuladas por una palabra simple que los hombres de todas las épocas han empleado para hablar de un bólido plateado o de un caballo alazán, la palabra velocidad. A la distancia, considero que fue un tema de la traducción colocar la frase hombres de todas las épocas en lugar de personas de todas las épocas. A veces creo que entre más avanzo en ciertos temas, más complejo resulta salvar ciertas distancias y colisiono contra mí misma y contra los usos adecuados de algunas palabras.
Aquí es conveniente salirse de la ruta para indicar que en una primera versión de este poema el verbo colisionar se había dejado sin complemento circunstancial, siendo este un uso inadecuado que se resolvió gracias a las aportaciones de alguna de las editoras. El verbo colisionar se emplea en aquellos casos en que se produce un choque entre al menos dos vehículos o personas, por lo que no es apropiado utilizarlo si solo se informa de que algo se ha estrellado, sin que el diccionario del estudiante, Real Academia, define colisionar. La misma obra indica que el verbo colisionar se construye indistintamente. La autora agradece la precisión y celebra reconocer que colisionó contra sí misma y contra algunos de los usos adecuados de algunas palabras. Y bueno, tenemos 10 minutitos o 5. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Quejas, sugerencia, infracciones. No, bueno, pues entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a la Filu y pues compren el libro aquí, aprovechen que está la autora para que se los firme. Muchísimas gracias. Muchas gracias.